que siendo rey murió por mí. Saben que el confiar totalmente en Dios, sus palabras, su sacrificio, su salvación, sus promesas, el confiar totalmente en Dios es el corazón de quienes nosotros somos. Es el corazón de nuestra fe, el confiar en Dios. Todo lo que Él es, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho. Primera de Pedro 1:8 dice que aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Deje que ese pensamiento como que tome residencia en tu corazón. Ponte a pensar en eso. Nosotros que hemos abrazado esta fe cristiana, que hemos recibido a Cristo, hemos creído en Él, todos nosotros hemos aceptado sus palabras, hemos aceptado su sacrificio. No lo hemos visto. Nadie aquí ha visto a Cristo físicamente. Y aún así hemos creído. Como Pedro dice, aún sin verlo, lo amamos y creemos en Él. No porque yo estaba cantando, sino el pensar en la letra y en la melodía de esa última alabanza. El pensar de ese inmenso amor que alguien tenga por mí que yo ni siquiera he visto. Y aún así dio mi vida, dio su vida por mí. El mismo Jesús dijo, bienaventurados o felices los que creyeron y aún así no vieron. Felices somos nosotros, los bendecidos, que aún sin ver a Jesús, hemos creído en Él. De hecho, habiendo dicho eso, a mí me está que lo que a Dios le encanta es la fe. Lo que Dios prefiere de parte de nosotros es fe. Eso es fe, de confiar en Dios. Nos hemos despojado de la total confianza en nosotros mismos y se la hemos entregado a Cristo. Eso es fe. Confiar totalmente en Él. Pero el reto de la fe es el siguiente. Hay momentos que esa fe es probada de tal manera que nos preguntamos si realmente tenemos fe o si realmente creemos y confiamos en Dios. Yo sé que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, hemos pasado por situaciones en que hemos dudado, en que hemos temblado, en que hemos pasado por situaciones tan difíciles que deseamos y necesitamos que Dios actúe ya. Y si Dios no actúa ya, nos preguntamos, ¿realmente Dios existe? Si usted no se ha hecho esa pregunta, pues no ha pasado por unas experiencias de fe. Así es. Hay momentos que nosotros pasamos por situaciones que nuestra fe es probada. De hecho, la idea de vivir por fe suena muy bueno, hermoso y es como una aventura al principio de confiar en Dios. Pero muchas veces quisiéramos poder descansar en otras cosas o hasta en uno mismo para poder traer un poquito de seguridad. Pero poder estar en control es mucho más atractivo. El saber lo que va a pasar en el futuro y estar en control de él. Es más alentador tener un buen trabajo, una buena casa, un poco de dinero en el banco, que confiar en una mano invisible. Vamos a la realidad. Ese es el reto de la fe. Esta es la realidad. A veces, por ciertas crisis y tragedias que experimentamos, perder un trabajo, tener una enfermedad, haber perdido a un ser querido, nos preguntamos si tiene sentido confiar en Dios. Ese es el reto de la fe. Nuestra fe también parece menguar cuando Dios hace cosas que no tienen sentido o permite cosas que pensamos
que Él no deberá de permitir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, pero tanta violencia, tantas situaciones que vemos día tras día, con tan solo prender las noticias, vemos que es una tragedia tras otra y decimos, ¿cuándo Dios va a actuar? ¿Qué está pasando? Bueno, mi hermano, si te identificas con todas estas cosas, si lo has pensado y lo has vivido, les tengo el profeta para ustedes. El profeta del siglo XXI de nuestros tiempos es un chico llamado Habacuc. Y vamos al libro de Habacuc. En el Viejo Testamento, y no es muy fácil encontrarlo porque nada más tiene 3 capítulos. Pero si vas del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo hacia atrás, lo puedes encontrar más fácilmente que de ir de al frente hacia el centro. Pero Habacuc era un profeta que se identifica con nosotros, se identifica contigo y se identifica conmigo. Habacuc no podía entender o comprender el por qué Dios permitía injusticia en su país, en el país de Judá o Israel, y que no estaba haciendo nada al respecto. De hecho, de esa manera como él empieza su diálogo, o mejor dicho, su diario. Estos son unos pensamientos del profeta. Y en el capítulo 1, versículo 2, Habacuc lanza una pregunta a Dios y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Confundido, indignado y frustrado por el silencio de Dios, Habacuc le pregunta por qué él toleraba maldad. ¿Por qué Dios estaba tolerando a un liderato judío que había abandonado el fruto de la ley? Había abandonado la bendición de seguir a Dios, como es el amor, el respeto, la justicia, la honestidad, la lealtad. En los versículos 3 y 4 continúa cuestionando a Dios y le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cada rato vemos en las noticias que hasta los mismos policías, uno muchas veces no puedes confiar en ellos, porque están metidos en otros asuntos, con otras agendas secretas. En estos días estaba viendo una entrevista de una mujer que la encarcelaron por haber matado a su esposo. Y la razón siendo porque ella había sido abusada constantemente por más de 10 años, abusada física, sexualmente por este hombre. Por todos lados, emocionalmente, esta mujer había sido abusada. Vivía en un constante terror. Y la entrevistaron y le preguntaron, pero ¿por qué entonces no llamaste a la policía? ¿Por qué no hiciste algo al respecto? Y ella le respondió, él es policía. Él es policía. Habacuc se preguntaba, hasta el mismo liderato no está siguiendo tus leyes, oh Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no estás haciendo nada? Él estaba confundido, indignado y frustrado. Bueno, para decirles que las cosas se pusieron peores, porque cuando Dios le responde a este profeta, le dice que Él va a levantar a otra nación. Versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios levantaría a una nación, los caldeos son los de Babilonia, para ejecutar juicio a Judá.